Buenas noches, amable auditorio que nos acompaña en nuestras transmisiones semanales de los jueves. Hoy tenemos una plática muy especial. Los saludamos desde la página del Encuentro Ciudadano por la Paz, también con la página de los Cruzados de Cristo Rey. Y adelante, Estíbaliz, por favor. Perdón, Creo que se Jorge, ¿puedes salió. hacer coanfitrión a Estíbaliz porque no puede abrir su micrófono? No la veo, fíjate. A ver, a ver. Buenas noches. ¿Ya me escuchan? Sí, con Sí, claridad. perfectamente. Ok, bueno. Como había dicho Jorge, muchas buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy entusiasmados por escuchar esta plática y aparte porque hemos contado con 200 personas inscritas para esta reunión. Estamos muy entusiasmados que están todos ustedes aquí. Les damos las gracias de parte de Océano Ciudadano, Encuentro Ciudadano, Misión Rescate México y la Fundación para el Desarrollo. Como conocen, nuestras dinámicas siempre son, se empieza con la introducción y la exposición del expositor y una sesión de preguntas. Y al final también tenemos nuestra conclusión. En estos momentos van a poder ver un reloj en mi cámara para que puedan irse guiando de cuánto tiempo cada parte durará, ya que como es bastante, tenemos que tenerlo en ciertos momentos. Entonces ahora le paso la palabra a Mónica Montiel para que nos dé una introducción de la presentación. Gracias, buenas noches a todos y bienvenidos. Pocas veces tanto, tan bien dicho, en tan poco espacio. Así podríamos definir este libro en una sola frase. Dejaré a su brillante coautor compartir desde la mente y el corazón las razones y los razonamientos que nos ofrece en este manual de cabecera para rebeldes. Yo me voy a centrar en una de las preguntas que con más frecuencia nos asaltan al ver por primera vez el libro. Rebelión. ¿Rebelión? Palabra de origen latino, describe la acción y el efecto de oponer resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. ¿Quiénes y para qué se rebelan? La rebelión es en esencia un rechazo a la autoridad o imposición ejercida sobre una comunidad. Puede manifestarse desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada. Quienes se manifiestan rebeldes pueden estar contra un determinado orden, pero también contra una imposición arbitraria o ilegítima. Un grupo de obreros que decide tomar una fábrica. Un ejército que no acata órdenes superiores de abrir fuego contra civiles. O los ciudadanos que se lanzan a las calles para exigir que se derogue una ley injusta. Pueden considerarse como protagonistas de una rebelión. Es importante señalar que la rebeldía es una reacción necesaria y saludable frente a la opresión, incluso a la tradición o la autoridad. Gracias a ella el mundo se mantiene en equilibrio. Si todos los individuos actuáramos obedeciendo ciegamente a las autoridades de turno, lo que habría sería un poder absoluto concentrado en unos pocos y una falta de libertad en los restantes. Si no somos rebeldes, no podemos ser creativos ni buscar alternativas que se encuentren fuera de lo que el mundo considera normal o razonable. Pero también es necesario aclarar que la rebeldía en exceso puede ser tan nociva como la obediencia absoluta, porque si no nos impusiéramos una serie de normas y cada uno hiciera lo que deseara, la vida en sociedad sería un caos absoluto. Son nuestros adolescentes y jóvenes los que constantemente nos ponen a prueba como autoridad. También en construcción de su propia identidad se revelan a costumbres, valores y normas establecidas para reafirmarlas, mejorarlas o desecharlas. Si usted se identifica con estas características a partir de la histórica Ola Rosa de noviembre y febrero, movimientos auténticamente ciudadanos donde muchos presentes participamos de una o de otra manera,
Lo felicito. Es usted un rebelde y forma parte de una joven democracia que despierta para resistir una imposición arbitraria, incluso ahora ilegítima. Pero así como la rebeldía necesita de nosotros una ruptura a la imposición con actitud creativa e innovadora, también requiere una causa superior más allá de nuestro propio egoísmo. Requiere salir de nuestra zona de confort. Y voy a citar un ejemplo de nuestro libro en cuestión. Es el caso de un sacerdote católico misionero en Madagascar. Padre Pedro, impresionado por la gran pobreza que padecían, empezó ayudando a unas cuantas familias que vivían prácticamente en basureros. Su generosidad y su capacidad para sumar voluntades lograron construir verdaderas ciudades donde antes solo había basura. En este ejemplo quiero resaltar que no fue una ambición económica o protagonista, pero tampoco la sola persona del Padre Pedro, quienes construyeron casas y lograron incluso reconocimientos internacionales. Fue, repito, la generosidad y la capacidad de sumar voluntades. Es decir, muchas personas organizadas, motivadas por un objetivo de orden superior para su comunidad. Esa es hoy la causa de nuestra rebelión, pero siempre debe dirigirse con generosidad, en forma organizada y siempre hacia un bien común. En este momento, ese bien es defender nuestra joven y también rebelde democracia mexicana. Desde Océano Ciudadano, mesa de colectivos que desde 2020 promueve y coordina la participación ciudadana, nos adherimos plenamente a la propuesta de Guillermo Velasco y Rodrigo Solá. Invitamos a cada uno de ustedes a encontrar en este libro cómo participar activamente, por ejemplo, en la defensa de la democracia, vigilando la elección 2023 y defendiendo al INE como observadores electorales para avalar el trabajo de quien durante 30 años ha logrado que nuestras elecciones sean limpias y pacíficas. Por cierto, no necesitas radicar en esos estados para ser observador. Finalmente, otra pregunta que nos asalta. Nos preocupa que los jóvenes parezcan indiferentes ante el enorme peligro que atenta contra su presente y su futuro. Entonces vayamos por delante con nuestra rebelión, cuestionando lo que no nos parece, exigiendo, insistiendo, resistiendo. Estas son tareas propias de una parte de la sociedad que un sabio de este siglo llamó las minorías creativas, minorías que cambian el rumbo de la historia. Bienvenida la rebelión de la clase media. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Ahora yo les voy a dar una introducción y les leeré la semblanza acerca del expositor del día de hoy. José Guillermo Velasco Barrera es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, obtener la máxima calificación summa cum laude por unanimidad, con la tesis El descrédito de la política y los políticos en el contexto de las sociedades democráticas modernas, el caso de México. Es también licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y máster en Comunicación Política por esta misma institución. Inició su vida profesional en el ámbito del periodismo, trabajando como reportero del periódico El Universal. Más adelante participó en diversos programas radiofónicos de corte empresarial y en una revista especializada en pequeñas y medianas empresas. Luego de estas experiencias periodísticas, orientó su actividad profesional a la comunicación en el ámbito de gobierno, durante el periodo del presidente mexicano Vicente Fox Quesada. Fue director general de Relaciones Públicas y vocero de la primera dama Marta Sahagún de Fox. Anteriormente fue director general de comunicación de la Confederación Patronal de la República Mexicana y director general de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla. Tras su labor en dichas instituciones, fundó la empresa ICOM, firma especializada en reputación y liderazgo. Lleva más de 20 años brindando servicios a empresas, gobiernos, partidos políticos e instituciones. Durante varios años ha sido consultor en comunicación política y asesor de comunicación e imagen de varios políticos mexicanos. Asimismo, ha colaborado en diversas campañas electorales y ha sido expositor en un amplio número de congresos en México y en el extranjero para abordar temas relacionados con el manejo de medios de comunicación, liderazgo, transformación, relaciones públicas, comunicación institucional y manejo de crisis. Fue presidente del capítulo mexicano de la Asociación de Comunicación Política. Ha impartido clases en la Facultad de Comunicación de la Universidad La Salle
la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana. En esta última impartió diversos cursos y seminarios sobre derecho a la información. Participó como docente en el Máster de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Oviedo. Impartió durante varios años la asignatura de Comunicación Política y Procesos Electorales en la Universidad de Navarra, en donde actualmente es profesor del Máster de Comunicación Política y Corporativa. Y recientemente ha sido incorporado al claustro de profesores del Máster de Comunicación Política e Institucional de la Universidad Católica de Argentina. Desde el año 2013 ha sido invitado permanentemente como conferencista a la Cumbre Mundial de la Comunicación Política, el foro más importante de consultores políticos en América Latina. Es coautor del libro El Derecho de Acceso a la Información, Visiones desde México y la Experiencia Compartida, además de diversas obras relacionadas con la comunicación política. Durante varios años ha impartido cursos de liderazgo y capacitación de portavoces en la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Fue colaborador internacional de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex y columnista político en el periódico mexicano La Crónica de Hoy, mientras vivió en España. Fue director de proyectos de la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, actividad que compaginó con su labor docente e investigadora en la Universidad de Navarra. Mantiene su actividad muy intensa en medios de comunicación, es analista en diversas emisiones radiales, colaborador permanente en el programa Periodismo en Plural de Televisa y columnista en el Grupo Reforma. Le paso la palabra al doctor Guillermo Velasco. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Me honra mucho participar en esta sesión con un tema que, como bien se decía en la introducción, es interesante, es provocativo y me parece que muy entusiasmante. Agradezco en primer lugar a todas las instituciones que convocan a esta sesión, que es una prueba patente de activismo ciudadano, de compromiso y me atrevo a decir de rebelión, y lo voy a ir explicando porque agradezco mucho a Misión Rescate México, Océano Ciudadano, y especialmente quiero agradecer a Encuentro Ciudadano por la Paz, y particularmente a Leonel Funes, quien ha venido impulsando, pues de manera muy comprometida, estas reuniones. Así que voy a hacer un repaso lo más ágil posible de lo que inspira, yo diría, no este libro, no este manual de activismo ciudadano, que en todo caso es un medio útil, un medio práctico, un medio concreto, pero sobre todo que inspira este movimiento, que me parece que es algo más amplio lo que vamos a plantear a continuación. Este proyecto que impulsé junto con mi amigo y colega Rodrigo Solá, coautor del libro La rebelión de la clase media, junto con un servidor. Dos temas que nos movieron a este asunto y después entramos de lleno a responder a dos preguntas. Alguna ya se planteaba en la introducción. ¿Por qué una rebelión? Esa es la primera pregunta a la que vamos a ir dando respuesta a lo largo de esta charla. Y en segundo lugar, ¿por qué la clase media? O las clases medias, que es otra pregunta que se hace de forma recurrente. Hay quien incluso ha planteado, no es excluir a otros de la participación en México, así que también daré respuesta a este asunto. ¿Cómo surge la idea de publicar esta obra? Que ha crecido verdaderamente como una bola de nieve, ha superado una expectativa que teníamos, pero voy un poco al antecedente. Después de las elecciones federales del 2021, en donde hubo, hay que decirlo, un despertar interesante de estas clases medias, no suficiente, hay que decirlo, pero se vio de manifiesto en algunos puntos del país. Se vio cómo las clases medias urbanas, a las que ahora me voy a referir, salieron de manera contundente en algunos puntos del país a las urnas, lo que cambió el contexto político en algunos lugares. Un caso muy emblemático fue la Ciudad de México, que cambió su rostro político en virtud de la polarización en el país. Se partió literalmente en dos, pero en ciertas alcaldías hubo una respuesta contundente. En el caso de Jalisco, lugar desde el cual les estoy hablando, el caso más emblemático fue Zapopan, en donde MC ganó no tanto por la oferta política que planteaba, sino por el temor del avance del populismo autoritario, y el hoy alcalde de Zapopan, Frangé, tuvo una votación inexplicable, porque un sector en Zapopan, un municipio con una clase media pujante, pero que estaba en una suerte
de adormecimiento, despertó y justamente salió a votar por temor al avance del populismo, y esto significó decantarse por la opción política más fuerte en el caso de la localidad. Entonces, esta es una primera reflexión que inspiró a decir, ya hubo un despertar, pero no suficiente. Y vamos a ver algunos temas a este respecto. Me atrevo a decir, y a ver, va a ser un tema muy rápido lo que voy a plantear, una pequeña radiografía de la clase media o las clases medias mexicanas. El libro, quienes ya lo han leído se han dado cuenta, no pretende ser un análisis académico de la clase media, ni pretende ser un análisis político, es un manual para la acción, pero sí parte de algunas reflexiones de lo que es la clase o las clases medias mexicanas. Está referido en el libro la obra de los clasemedieros de Lacalle y Luis Rubio, un trabajo muy notable, y varias reflexiones de Alejandro Moreno, no Alito, subrayo, sino el gran académico del ITAM, Alejandro Moreno, que publica mucho respecto a las clases medias, particularmente en el periódico El Financiero. Y hay algunas características, y comienzo por la más importante, o la primera. No tanto define a las clases medias un tema de percepción económica. Esto es importante dejarlo en claro, sino un tema de actitud, un tema de implicación y compromiso. Me comentaba Alejandro Moreno cuando hablé con él respecto a esta obra, y no voy a meter a los datos duros de una encuesta que sería muy largo, pero él me decía que hace un par de años cruzaron información de un trabajo del INEGI respecto a las clases medias mexicanas, ahí sí efectivamente hablando de cómo se situaban en niveles de escolaridad, de percepción salarial, de estilo de vida, en fin, y llegaron a la conclusión de un porcentaje importante, le llaman no despectivamente de clasemedieros en México, hablan de clases medias, pero lo relevante en este tema es que ese porcentaje era muy similar a lo que un trabajo de Latinobarómetro que hablaba más bien o encuestaba percepción en México, autopercepción respecto a la clase media. Y resulta que es muy coincidente un tema de ciertas características o ciertos patrones de las clases medias respecto a la autopercepción, con lo cual hay mucha gente que se siente orgullosamente parte de la clase media o las clases medias mexicanas por un tema de afán de crecer, de liberarse del asistencialismo y de asumir compromiso. Así que una primera característica de las clases medias mexicanas es esta implicación y compromiso. Un trabajo duro y constante. A ver, efectivamente, la clase media o las clases medias nos superamos, trabajamos, en fin, esto tampoco se puede generalizar, pero sí quiero subrayar un tema más situado en la actitud. Buscamos crecer y sí somos aspiracionistas. El presidente, más por temor que por desprecio, ha buscado estigmatizar en esa lógica de polarización a las clases medias mexicanas. Efectivamente las ha calificado como fifís, como burgueses, como mediocres, ha despreciado al sector académico, al sector científico. Por cierto, sectores que están insertos en las clases medias mexicanas, en suma, al sector que piensa, al sector crítico en este país. Y bueno, vale la pena decir y subrayar que efectivamente el aspirar a un mejor nivel de vida, el aspirar a una vida mejor para nuestros hijos, el aspirar a un mejor futuro es algo positivo. Así que efectivamente hay que decir que orgullosamente somos aspiracionistas. Ya lo decía, nos preparamos y aportamos conocimiento, y el conocimiento y la crítica suele ser algo muy incómodo para los autócratas, para las visiones dictatoriales, para las dictaduras en suma. Entonces, efectivamente, hay que subrayar que este sector de las clases medias mexicanas ha aportado crecimiento, ha aportado conocimiento. No tenemos, hay que decirlo, y me asumo orgullosamente parte de las clases o de la clase media mexicana. Yo estoy invertido en este proyecto con una gran ilusión. Me mueve el amor a México, me mueve el amor a mis hijos, me mueve la gratitud a mis padres, muchas cosas, mi país. Y efectivamente estoy sumado en esto sin la vida resuelta, pero efectivamente no tenemos por qué tener la vida resuelta para seguir positivamente ambicionando y luchando. Así que efectivamente ese es el tenor de muchas familias en México.
luchamos, nos hipotecamos, compramos a crédito, queremos que nuestros hijos tengan la mejor educación posible, tenemos ilusiones, tenemos sueños, y es importante referir que eso es genuinamente las clases medias mexicanas. Y hay que decir que somos el gran motor de la sociedad, no solamente en México. La clase o las clases medias han significado el motor transformador de cambios culturales, políticos, económicos. Se ha gestado en ocasiones en pláticas de café verdaderos movimientos. Ahora, lo importante es pasar de las pláticas de café para ir a la acción. De esto vamos a hablar más adelante. Pero quisiera, en primer lugar, en esta primera parte de la exposición, referir el por qué hablamos de las clases medias. Porque me han preguntado en varios foros, oye, ¿y qué pasa con personas, por ejemplo, también generalizando mucho, que están en el ámbito popular o que están con muchas carencias, con muchas necesidades? Déjenme anticipar y decirles que este librito que algunos ya conocen ha circulado en tiendas de abarrotes, en peluquerías, en tiendas muy pequeñitas de personas que levantan o abren su changarro todos los días, que se la rifan, que viven al día, pero que tienen un claro compromiso con México y que son orgullosamente clasemedieros, con lo cual no hay exclusión alguna. Aquí están ya mostrando en pantalla, y aquí lo voy a hacer con mucho orgullo también, este pequeño manualito, La rebelión de la clase media. Hay quien me decía recientemente, cuando veían la portada, oye, pero se ve a este personaje que es un clasemediero deteniendo al país oprimido por el proyecto del populismo autoritario. Hay quien decía, se le ve abatido, como imposible que levante esa losa. Es una opinión, yo creo que no. Yo creo que es un clasemediero en lucha, en movimiento y con esperanza, como lo voy a referir más adelante. Entonces, esto es un planteamiento así muy general de por qué es importante hablar de esas clases medias que, por cierto, y me anticipo, lo que estamos viviendo en el país en este momento, lo que ya se denominaba la marea rosa, consecuencia del tomar la calle el pasado 13 de noviembre y el pasado 26 de febrero, no es otra cosa que la rebelión de la clase media o de las clases medias. Quienes salimos a la calle nos dimos cuenta de lo que se respiraba, del ambiente, de las familias, de la alegría, de la efervescencia, de ver literalmente al pueblo de México con esperanza. Eso es la rebelión de las clases medias mexicanas. Ahora, quiero destacar también que ha logrado la clase media, particularmente en México, y por qué era muy relevante tener un manual de esta naturaleza. Algunas cosas, porque podríamos hablar toda la noche de cuestiones muy relevantes. A ver, si lo vemos, por ejemplo, en términos de algunos cambios legales positivos para el país, lo que hoy vemos como un ejercicio de rendición de cuentas, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, no fue una dádiva del gobierno del presidente Fox, si bien fue en ese periodo cuando se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero en realidad fue un trabajo de exigencia de académicos, de periodistas y de especialistas en derecho de la información, fundamentalmente insertos en la clase media. Yo fui parte en aquellos años del denominado Grupo Oaxaca, que pugnó y trabajó por impulsar una iniciativa de ley que hoy nos permitiera que tengamos un instituto de acceso a la información, lo cual es algo fundamental en democracia, pero insisto, no es una dádiva, es un trabajo de la sociedad. Por citar otro ejemplo, hay reformas inacabadas, si ustedes quieren, en materia de seguridad, en materia de procuración de justicia, que han sido impulsadas por movimientos que se gestaron justamente en la sociedad. Ahí está México Unido contra la Delincuencia, Movimiento Blanco y otras iniciativas fundamentales impulsando categóricamente justamente estos cambios en la sociedad. Y desde luego hay que decirlo, aunque me voy a referir con más detalle, el tener estas décadas de democracia en México, el tener un árbitro electoral imparcial, el tener un INE ciudadanizado, una credencial de elector, el tener derecho a un voto, a la certeza en la elección, pues es un tema que se gestó en la calle por la presión ciudadana. Las personas más jóvenes que me escuchan hoy, pues no pueden dimensionar, no por otra cosa, sino porque no habían nacido, lo que significaba un padrón no confiable,
en donde votaban hasta los muertos, lo que significaba que desde la Secretaría de Gobernación se dictaminara el resultado de una elección, es decir, con Bartlett a la cabeza. No pueden dimensionar lo que significaba el ratón loco, las urnas embarazadas y una serie de triquiñuelas para hacer realidad el fraude electoral. Hoy efectivamente eso lo hemos brincado, aunque estamos en un riesgo muy importante y yo me atrevo a decir con la democracia en peligro. Pero en fin, quiero dimensionar o quiero hacer ver lo que ha significado justamente la presión de la sociedad para hacer posible que hoy vivamos en democracia. Y justamente esto es lo que vimos en las manifestaciones a las que me he referido. La gente no salió a la calle, que habría razones para salir por la injusticia y la violencia. No salió a la calle para protestar contra el impacto por la inflación, que también habría razones para tomar la calle, sino salió para defender la democracia, para defender el derecho a decidir, y esto me parece que es algo muy relevante que hay que tomar en cuenta. Entonces, esto lo subrayaría en estos cambios legales que han impactado positivamente al país. Dice el académico Robert Dahl, que ya falleció, pero uno de los clásicos en la ciencia política, en este maravilloso libro de la poliarquía, que efectivamente hay dos pilares fundamentales en democracia. Uno es justamente la participación. Donde no hay participación y hay la pretensión de un gobierno omnipresente, no puede haber democracia. Y el otro gran pilar es la libertad de expresión, asunto que se pretende cancelar en México y tenemos muestras sobradas. Y aquí vemos en esta fotografía la famosa Marcha Blanca en el 2004. Gobernaba entonces la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador. Descalificó justamente a todos los que tomamos la calle en aquella manifestación histórica, en su día la más relevante para protestar contra el secuestro y la inseguridad creciente en este país. Y entonces el presidente descalificó este tema, pero efectivamente se tomó la calle. Ya desde entonces quedó de manifiesto que la calle no es monopolio de nadie, y ahora quedó de manifiesto con este lleno total del Zócalo, que efectivamente el señor presidente no es dueño de este espacio. Él dimensiona lo que es tomar la calle y por tanto se da cuenta de lo que está implicando esta rebelión. Simplemente quiero recordar lo histórico que fue esta marcha ya hace algunos años. Pero ¿qué otras cosas ha logrado la clase o las clases medias mexicanas? Una gran solidaridad en momentos muy difíciles. Por ejemplo, los diversos sismos que ha habido en el país. Me refiero puntualmente a los sismos de 1985. Hay que decir que en aquel año el gobierno, encabezado entonces por el presidente Miguel de la Madrid, quedó absolutamente rebasado y pasmado ante la solidaridad y la participación creciente de la sociedad mexicana, y las clases medias jugaron un rol muy relevante en organizar diversas iniciativas para ayudar, respaldar. Yo era entonces muy jovencito, estaba en preparatoria, estudiando la preparatoria, pero me acuerdo que estuvimos con ilusión, con piolets, con picos, con palas, justamente trabajando y removiendo escombros. A mí me tocó estar particularmente en el edificio de la Coparmex, en la calle de Liverpool, que se vino al piso, y ahí estuvimos. En fin, poniendo cada quien su granito de arena en esto que era conciencia ciudadana. Y fíjense, se creó entonces el Centro Cívico de Solidaridad, impulsado por la Cruz Roja Mexicana, impulsado por los empresarios, particularmente por la Coparmex, y también por varias universidades en el país. Y entonces se puso en pie un proceso no solamente de reconstrucción de la Ciudad de México, sino una reconstrucción moral y una reconstrucción de la esperanza en México. Ojalá que este impulso emocional y solidario no solamente sea en momentos de emergencia, tendría que ser un esfuerzo permanente, pero la clase media ha estado ahí en momentos muy difíciles. Y bueno, se ha generado, como ya lo decía, conciencia y ciudadanía activa. De esto va esta rebelión, ponernos todos en acción, ponernos en movimiento y ponernos justamente en rebelión. Ahí está la credencial del INE. No se nos tiene que olvidar que efectivamente es muy importante echar la vista atrás para estar ciertos de lo mucho que se ha logrado.
Quiero también resaltar, y me voy a dos preguntas que inspiran esta obra, para ahora ir o explicar por qué una rebelión y después pasar a referir algunos aspectos del libro. No un resumen, lo cual sería muy largo, pero sí las pautas esenciales y cómo está conformado y a qué los invitaría. En primer lugar, desde luego, a leerlo, pero también hay muchas cosas que podemos hacer en torno a este manual. Hay dos preguntas que nos hacíamos Rodrigo Solá y un servidor, y seguramente se van a identificar con lo que voy a referir. Nos ha pasado que hay muchas charlas de café, vemos muchos chats en donde la gente dice, ¿qué podemos hacer? Y parece mentira, pero hay mucha gente que tiene ganas de hacer algo, pero no sabe qué hacer. Hay quien no pasa de los memes, hay quien no pasa de quejarse, hay quien no pasa de reclamar o de insultar al presidente. ¿Y saben qué? Esto no sirve absolutamente para nada. En todo caso, es como una olla express. Despresuriza, pero no aporta valor alguno. Entonces, una primera pregunta que nos hacíamos, ¿qué hacer con todos estos ciudadanos clase medieros que quieren hacer cosas y no saben qué hacer? En segundo lugar, hay muchas personas que están haciendo cosas muy valiosas. Por ejemplo, todo esto que hace Encuentro Ciudadano por la Paz, que es notable, pues efectivamente lo tenemos que dar más a conocer. Hay muy buenas prácticas, muy buenos testimonios que ahí están y no conocemos y duplicamos o no replicamos lo positivo. Entonces también este libro buscaba ser un articulador de buenas iniciativas y miren que las hay. Efectivamente nos sorprenderíamos de la cantidad de acciones en marcha. El otro día platicaba con una señora que vive en San Jerónimo, en la Ciudad de México, que llevó, una señora de nombre Ana, conversé por teléfono recientemente con ella, llevó 52 autobuses justamente a este encuentro ciudadano o a estas manifestaciones del 26 de febrero, y yo dije, maravilloso, vaya testimonio para tomar la calle y vaya activismo. Justamente es ese tema de pasar de la reflexión, estamos sobrediagnosticados para pasar a la acción. Entonces, eso también inspiró el libro. Y antes de decir por qué una rebelión, decir que también nos movió el ver a muchas organizaciones en el país que quieren hacer cosas, pero no siempre tienen la guía de cómo hacerlo mejor. Y aquí no bastan las ganas, se requiere trabajar de manera más profesional y más organizada. Entonces, cuando pusimos el primer texto hace ya buen rato a consideración de algunas agrupaciones, incluso antes de imprimirlo, nos dijeron, nos viene como anillo al dedo literalmente esta iniciativa porque vamos a tener, con independencia de cuál sea la causa por la que luchamos, el combate contra la pobreza, la lucha en favor de las mujeres, la lucha en favor de los niños, la lucha en favor de la educación, la lucha para terminar con la inseguridad. En fin, hoy todo confluye en garantizar democracia y por lo tanto el manual vino como anillo al dedo y nos animamos a brindar este libro, que es un libro, por cierto, y lo reitero, gratuito, que lo que busquemos es que esté circulando por todos lados para animar, para inspirar y para compartir buenas prácticas. Ese es el ánimo. Hoy, por citar algunas, son aliados formales de esta rebelión de la clase media y del manual, Misión Rescate México. De hecho, he participado en varias ciudades del país presentando el libro, junto con Leonardo García Camarena. Es también aliado importante en la Unión de Padres de Familia, el Frente Nacional por la Familia y desde luego Sí por México. Es decir, hay un punto de coincidencia y lo debo decir, han estado encantados con este manual. ¿Por qué una rebelión? Que era la otra gran pregunta que se hacía en la introducción. Porque en realidad es un momento de emergencia y no queremos a un México en retroceso, dividido y en donde peligren las libertades. Yo lo he dicho, no son tiempos de paz, aunque hay que construir la paz, pero sí son tiempos de esperanza. Debemos salvaguardar la democracia. Vivimos un momento muy crítico, nos tenemos que dar cuenta de ello, con lo cual toca un llamado urgente y contundente. Y bien se decía, las rebeliones pueden tener un enfoque positivo. Es cierto que también ha habido movimientos rebeldes de trastocamiento contra cosas valiosas, contra valores, contra instituciones y contra la autoridad. No es esa, desde luego, la rebelión a la que estamos convocando. Sí a la rebelión en favor de la libertad, sí a la rebelión en favor de la paz, sí a la rebelión en el marco de la ley,
con esperanza y en positivo. También debo decir que con toda la intención es un hombre provocativo. Yo cuando platicaba con varios académicos, con varios periodistas, particularmente tuve una conversación interesante con Beatriz Pajés, ella me decía, en el solo nombre llevan la mitad del éxito del proyecto porque es contundente, la rebelión de la clase media, y me decía, me hizo pensar en el libro que publicó Madero en 1908, que se llamó La sucesión presidencial y que sembró una semilla importante de activismo que dio pie a la Revolución Mexicana. No fue el único factor, desde luego, pero ella decía, me hace pensar este librito, este manual, en ese libro de Madero en su día, 1908. Y por cierto, me hacía ver que a pesar, también les voy a contar que está previsto una estrategia digital de este proyecto, pero me hacía ver que tiene todo el sentido un libro impreso que circule, que lo podamos tener en nuestras manos, y eso es lo que han demandado diversas organizaciones en el país. Un libro impreso, y por tanto es lo que la decisión que hemos tomado. Debo decir con mucho orgullo y con mucho esfuerzo que estamos llegando a los 30,000 libros impresos y distribuidos gracias a la participación activa y gracias a nuestras organizaciones aliadas. ¿Cómo nace esta rebelión? Ya que pretendí un poco justificar por qué si estamos en rebelión. Bueno, con ideas. Desde luego aquí hay muchas ideas y debo decir que siguen surgiendo. Les voy a contar una experiencia interesante. Le entregué un libro en Guadalajara a un abogado, un clasemediero típico, preparado y luchón. Se lo entregué y a los 3 días me dijo, oye Memo, fíjate que el libro que me diste de tal capítulo ya se me ocurrió una idea que por lo tanto, o desde luego yo no tenía en la cabeza, y le dije, pues ya ganamos. Si el libro va siendo inspirador porque no le podemos poner límites a la participación, al contrario, busca ser sugerente, pues va siendo un efecto multiplicador de muchas ideas. Lo importante es que las ideas se enriquezcan y más allá de las ideas que se conviertan en acciones. Efectivamente, hay personas que nos dijeron, vamos a poner en marcha a consecuencia del libro las jornadas de la rebelión de la clase media. Dije, fantástico, iniciativa no nuestra, sino fíjense, sin haber ido a Puebla, donde vamos a presentar el próximo 20 de abril el libro, pues resulta que ya hay grupos de mujeres armando la rebelión en torno a determinados capítulos del libro. Dije, pues esto es ya un tema que nos supera venturosamente. Entonces, convertir en acciones. El otro día me mandaban la foto de un señor que, insisto, un peluquero, en una peluquería estaba distribuyendo el manual por propia iniciativa y que colocó una cartulina en su changarro diciendo, soy orgullosamente clasemediero. Pues maravilloso, es otro tema puntual. Y contaba también, esto es una anécdota más simpática, de una persona, un profesor del colegio donde van mis hijos, que me mandó una foto vacacionando en Vallarta y juntó un coco, quizá una piña colada, no sé qué era, ahí en el camastro, el libro de la rebelión de la clase media, dice, aunque son vacaciones, aquí me estoy leyendo este manual, cosa que le agradezco. Yo dije, vaya intensidad de este ciudadano comprometido, pero bueno, estaba también en esta lógica leyendo el libro de la rebelión de la clase media. Hay una iniciativa, por cierto, de un empresario que dijo, se acercó con un obispo, le entregó el libro y entonces el obispo dijo, oye, está fantástica la iniciativa, quizá, decía, con la portada que se tiene ahí, va a ser complicado que esto circule en determinados ámbitos, pero dijo, vamos a hacer justamente unas hojitas para destacar algunos puntos del manual muy en positivo para que circule ampliamente por todos lados. Dicho de otra manera, ya es un fileteo del propio libro de la rebelión de la clase media. Me decía otra persona, oye, hay que hacer TikToks. Debo decir que yo no tengo ni cuenta de TikTok y la voy a abrir justamente para conectar más con los chavos y lograr ir encapsulando ciertas partes importantes del libro La rebelión de la clase media. Sigo con este tema de qué pasa cuando las ideas se convierten en acción. ¿Qué sucede después? Pues es una bola de nieve. Al paso del tiempo, efectivamente, les comento, esto nos va superando. Estuve también en Coahuila y fíjense lo que sucedió. También esto se hace con gran sentido político. El libro, que por cierto,
No es un libro partidista, es un libro hecho por ciudadanos para ciudadanos, pero la clase política se ha interesado porque ellos dicen, bueno, el avispero se está moviendo y la clase media o la clase política quisiera capitalizar ese movimiento. Entonces resulta que la mamá del candidato de la coalición en Coahuila, que encabeza un grupo que se llama Mujeres en Acción por Coahuila, pues ya tomó como libro de cabecera, como decían hace un momento, el libro de la rebelión de la clase media, y están organizando talleres en Coahuila, ya quieren una segunda vuelta para ir, y ahí fue fantástico lo que se logró, y les cuento, ahí quedó el tema. Vamos a hacer una jornada juvenil, en donde no vamos a hablar nosotros, sino vamos a escuchar a los jóvenes para ver realmente qué piensan de la política, por qué sentimos que están desconectados de la política, y sobre todo los vamos a retar a que los actívates del libro, a los que me voy a referir a continuación, podamos bajarlos a través de distintas piezas de comunicación. Hay, por ejemplo, una cadena de radiodifusores del país que ya nos invitaron a tener una cápsula semanal para hablar justamente de la rebelión de la clase media, con lo cual esto es una primicia para ustedes. Vamos a estar en varias ciudades del país hablando justamente, grabando algunos audios de la rebelión de la clase media, con lo cual lo que quiero decirles es, lo que está plasmado en el manual va a empezar a generar presentaciones, cursos, jornadas, talleres, iniciativas, y en fin, la riqueza de este tema es que cada quien lo pueda aplicar como mejor convenga también al contexto en donde estén trabajando. Con la suma de todos, vamos a ir adelante. Aquí no hay protagonismos. Aquí la rebelión es un concepto de lucha de cada quien, de compromiso con México, y vamos a lograr lo que parece imposible. Me han preguntado, ¿es un libro contra el presidente López Obrador? No. Es un libro en favor de México, en favor de la democracia, en favor de la participación, pero ciertamente es un libro en donde queremos construir una alternativa contra el populismo autoritario y en favor de México. Debo decirles que les he entregado el libro a algunos legisladores y regidores de Morena que han llamado entusiasmados, porque déjenme decirles además que comienza a haber una gran decepción y habrá rompimiento en ese proyecto político. Y hay gente que se da cuenta, hay que partir de la base, lo dice muy bien Toño Sánchez, quien yo le agradezco mucho, prologó este libro, Antonio Sánchez Díaz de Rivera. Él dice en el prólogo del libro que si en algo está de acuerdo con el presidente López Obrador, es que en este país primero los pobres. Y es cierto, el presidente López Obrador perdió una oportunidad histórica ante una grave injusticia y una gran desigualdad en México. Nada más que hoy hay más pobres, hay más desigualdad, hay polarización, hay más violencia y no queremos ese rumbo. Pero cuando los propios o algunos militantes de Morena ven este tema, claro que se entusiasman con este librito, como se han entusiasmado empresarios, amas de casa. A mí me dio mucho gusto el otro día estando en el Estado de México, en una reunión con, en este caso, con miembros del PAN, pero con ciudadanos de Naucalpan, ejemplares, comprometidos, ver cómo se levantó un ama de casa para decir, pues yo estoy en mi casa, reúno amigas, pero nos vamos a poner en rebelión, en esta rebelión de la clase media. Fantástico. Aquí cabemos todos. Así que efectivamente esto va a lograr lo que parece imposible, créanme. Ahora, describo un poco más lo que es en sí el manual. El manual contiene 13 capítulos, son muy prácticos, insisto, no es un tema de naturaleza académica ni un análisis político, es un manual para ponernos en acción. Es una herramienta para articular a la sociedad. De hecho, el primer capítulo retoma un concepto que impulsó la Coparmex hace muchos años, que es el concepto de la vertebración de la sociedad. Entonces, hace un concepto de la descripción de la sociedad como las vértebras en un cuerpo. Un cuerpo que no tiene columna vertebral, que no tiene vértebras, pues estaría desarticulado, sería un cuerpo gelatinoso que no podría ni caminar. Así nos puede pasar a los ciudadanos si no nos unimos, si no nos articulamos. Así que, por tanto, el primer capítulo parte de la vertebración de la sociedad, pero sugiere pautas muy puntuales de cómo vertebrar. Es un libro que va a brindarte pautas para una participación ciudadana más efectiva. No basta justamente el tener ganas, que qué bueno que tengamos ganas. Hay que tener orden, hay que tener ruta y hay que tener estrategia. Entonces, ¿con qué se van a topar en el libro? Por ejemplo, hay un capítulo que nos invita a mejorar nuestro activismo ciudadano.
Insisto, pasar de cosas simpáticas en redes, que no está mal, para ir a un tema más recurrente y a un tema más efectivo. Hay un capítulo que abona la narrativa. ¿Qué narrativas podemos retomar? Ahí se parte de algunas ideas que en su día planteó Ramón Muñoz, quien ha sido un gran consultor en temas de innovación, pero efectivamente él estaba de acuerdo cuando hablé con él al respecto que podríamos enriquecer esta narrativa y viene una versión enriquecida justamente en el capítulo que habla de las narrativas. Por cierto, estuve el otro día conversando con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, quien conoce y tiene el libro, y me decía, es una herramienta fundamental. Esto que vimos en el Zócalo es la rebelión de la clase media, y él me decía, muy importante el tema de la narrativa, porque nos equivocaríamos grandemente si hacemos de esta narrativa al rival, al presidente López Obrador, que es lo que quieren. Esta es la narrativa por México, es la narrativa de la esperanza, con lo cual no podemos entrar al juego de la polarización ni de la crispación, sino que tenemos que cambiar la ruta del juego. Vamos a ver quién es el candidato de la oposición, pero tenemos mucha oposición o mucha sociedad para una caballada muy flaca, me parece a mí, pero en todo caso contará una narrativa de esperanza, contará la alternativa, y la alternativa es la política desde la sociedad articulada. Pero subrayo lo que abone abona este capítulo en la narrativa. Hay un capítulo especialmente dedicado a las mujeres, las clasemedieras en acción. Yo estoy convencido de que un tema importante en la elección o las elecciones del 23 y el 24 va a ser justamente el papel de las mujeres en acción y el papel de los jóvenes. Nada más que también hay datos duros que muestran que los jóvenes, la franja entre los 18 y los 29 años, ha habido márgenes de abstención que superan el 60%. Eso lo tenemos que erradicar. Por lo tanto, también necesitamos salir a preguntarles. Resulta que ahora toca escuchar más, menos perorata de la clase política para escuchar a la juventud, para saber articular una conexión con ella, porque ese voto es fundamental cara al 24 y sin duda alguna, las mujeres en acción. Decía un empresario aquí de Jalisco, mira, las mujeres sí van a salir a la calle. Me decían, mira, tu esposa, me decían, no va a salir a la calle por ti, me decía bromeando, yo creo que sí saldría por mí, pero sí va a salir por tus hijos. Así que efectivamente, cuando se empieza a cancelar el futuro para los hijos, la mujer va a salir a la calle con todo para defender un mejor México para los hijos, con lo cual las clasemedieras van a tener un rol importantísimo en este país. Hay un capítulo que refiere lo que es cómo exigirle al político. Yo les preguntaría, y no me respondan ahora, pero piénsenlo, ¿quién conoce quién es su diputado? Ahora, segunda pregunta, ¿quién conoce sus propuestas? Evidentemente, si no conocen el nombre, va a ser difícil que conozcan lo que propuso ese diputado en campaña. Si no sabemos lo más elemental, pues evidentemente no podremos exigir. Formamos parte de alguna asociación de vecinos, conocemos la problemática de nuestro entorno, participamos activamente en alguna organización, porque efectivamente si no, no estamos siendo ciudadanos responsables y activos y conscientes. Entonces el libro da algunas pautas de cómo participar, de cómo, por ejemplo, lograr que nuestro activismo se convierta en noticia. Debo decir que hay varios comunicadores rebeldes en esta causa que no se han limitado a difundir nuestro quehacer cuando hemos visitado las distintas ciudades en el país, sino que abiertamente se han sumado a la rebelión de la clase media, porque también un sector damnificado de la 4T han sido comunicadores muy valiosos y muy valientes en este país. Entonces, este es en suma, pues algunos de los capítulos con los que se van a topar o encontrar en este libro, me parece que brindando también pautas de cómo abrirnos hueco en los partidos políticos. Urge sangre nueva en la política, urge oxigenar la política. En las elecciones del 21, el tema de la apertura a la sociedad, a las candidaturas ciudadanas, la verdad es que quedó mucho en el discurso. Hay que exigir. La alianza más importante en los partidos políticos es la alianza con la sociedad, con lo cual ahí también brindamos pautas de cómo lograr posicionar a los líderes de las diferentes colonias para que estén en más posibilidad
de tener capital político, de tener más incidencia en la opinión pública y poder presionar también a la clase política, a todos los representantes de los partidos políticos. Ahora bien, el libro no se limita efectivamente a estas pautas, es sugerente de otras más, pero yo le refiero así muy en resumen lo que ha pasado o lo que puede pasar con estos capítulos. Debo decir que el libro, y me voy a la parte final, concluye con un capítulo que se llama La clase media, un faro de esperanza para México. Esto es muy importante decirlo. Es un libro no para lamentarnos y autoflagelarnos, sino para decir tenemos que poner el ejemplo y sembrar la esperanza. Y fíjense, después de cada capítulo, y es la parte en la que me quisiera concentrar, vienen los denominados actívates, que es el llamamiento puntual, el call to action, el llamamiento a la acción. Tras lo que has leído, ¿qué puedes hacer? Hoy yo les diría que los actívates que les recomiendo es los que están en el capítulo que se llama Defiende a las instituciones. Puntualmente, ¿a qué los invito? Y los invita el actívate. Sumarse a las campañas de firmas en favor de la Corte, de la Suprema Corte. Hoy la Corte requiere el arropamiento social. Hoy la Corte requiere que los ministros nos vean cercanos y exigentes ante la presión y justamente este golpe brutal que pretende López Obrador. Yo creo que la Corte va a detener el plan B. Así lo piensa también el consejero presidente del INE. Pero efectivamente el veneno ya está sembrado. El presidente no va a reconocer un resultado en las urnas que le sea adverso. El presidente busca hacer de la elección un desastre y un caos, e incluso va a referir que habrá fraude en México consecuencia de que no caminó el plan B. Dicho de otra manera, no basta de tener el plan B, pero hoy requerimos todo el respaldo a la Corte. Entonces hay que sumarse a las campañas en favor de la Suprema Corte. Hay diversas organizaciones, por ejemplo, Citizen Go, que efectivamente está juntando firmas, o Misión Rescate México inclusive, pero muchas alternativas. Súmate a la campaña que quieras. Hay también los que fueron físicamente, que me pareció un simbolismo interesante, a depositar flores, ramos de flores en la escalinata de la Corte, y aquello era una foto maravillosa. Pues el que esté en Ciudad de México, sígale. Vamos a hacer de aquello un verdadero, digamos, un tsunami de flores como símbolo de arropamiento a los ministros. En fin, ideas puntuales de lo que tiene que ver con los actívates, pero cada quien, a raíz de leer los actívates, póngase a hacer, lo digo con respeto, lo que le dé la gana positivamente para lograr justamente el movimiento. Hay quien está montando talleres, hay quien está organizando cursos con chavos, hay quien está organizando jornadas de reflexión. Por ejemplo, vamos a hacer en alianza con el periódico Mural en Guadalajara, paneles que luego sean publicados en los medios de comunicación con clase medieros, hombres, mujeres, jóvenes, para que ellos nos hablen de qué quieren hacer. Vamos a hacer lecturas públicas de algunos capítulos. ¿Para qué? Para que la clase media nos vean en la calle leyendo el libro. Eso va a ser muy importante. Cuando yo me fui a la concentración del 26 de febrero, me llevé mi librito, me situé en la Plaza de la Liberación en Guadalajara y estuve yo tomando algunas fotos, y después la gente se acercaba a tomarle fotos al libro para compartir en redes sociales la rebelión de la clase media. Así que bueno, yo con esto quiero concluir, no sin antes hacer también este llamamiento y pedir, ahora sí que un llamado puntual de su ayuda. Yo les diría dos grandes cosas. Requerimos aliados de la rebelión de la clase media. En algunas entidades hay quien ya levantó la mano para ser nuestro aliado permanente, yo me atrevo a decir nuestro delegado de la rebelión, aunque cabemos muchos aquí, pero yo sí quisiera tener como aliados por todos lados para seguir sembrando esta rebelión, que nos vayan contando cómo van, que nos manden fotos, testimonios. Necesitamos un efecto de replicar muchísimo este movimiento, esta mística de participación. Y desde luego necesitamos recursos, porque les voy a decir lo que nos está pasando y es una realidad. Yo tengo el compromiso con Leonel de mandar al menos 300 libros para Encuentro Ciudadano por la Paz, pero ya no hay libros. Es decir, llegamos a los 30,000 y tenemos un pedido que viene de imprenta, pero la verdad nos está superando la demanda de libros respecto a nuestra capacidad de tener recursos. Entonces también y les voy a poner una manera muy sencilla para que nos ayuden a replicar este tema. Ya subimos a la página de la rebelión, lo pusimos en Facilito,
el poder hacer donativos para tener libros. Insisto, yo estoy dispuesto a recorrerme el país pro bono, hasta donde me den las fuerzas y hasta donde mi señora esposa me diga que ya basta, porque si no va a decir que estoy en rebelión por todos lados, pero que no estoy en mi casa. No, la verdad es que tengo una mujer maravillosa, comprensiva y luchona, y voy a seguir en esta causa, pero necesitamos gasolina para andar, como dice la canción de la cucaracha. Así que efectivamente, aquí les comparto, esta es la página de la rebelión. Si entran a la rebelión de la clase media.mx, ahí es muy fácil, pueden donar cualquier cantidad que va a ser bien recibida. Pero no solamente es el recurso económico, son sus ganas, ábranos foros, haré lo posible por ir a lugares donde me inviten a platicar, no siempre es posible, pero estaré encantado de poderlos saludar. A mí me emociona mucho cuando veo personas que dicen, yo me subo a la rebelión de la clase media, estamos por hacer camisetas, pósters. Yo les puedo decir que esta rebelión de la clase media va a ser época e historia en este país, gracias a todos ustedes. Pues yo aquí dejaría mi reflexión, muy agradecido pues por su participación, por su testimonio y por poder conversar esta noche, y atento a si hubiera alguna pregunta y si hay tiempo para ello, desde luego les agradezco muchísimo, y ahí nos tienen a las órdenes en la rebelión de la clase media.mx, y por supuesto en redes sociales, en Twitter y en Facebook estamos en la rebelión de la clase media. A sus órdenes, quedo abierto a comentarios y preguntas. Muchas gracias. Ya podemos empezar con la sesión de preguntas. Jorge va a hacer toda esta parte, darle la palabra. Ok, pues buenas noches nuevamente. Tenemos la dinámica de siempre, que les pedimos que pongan su manita en las reacciones, alcen la mano y se les irá dando la palabra, por favor, y activando el micrófono. Les pedimos que sean muy breves, que sean preguntas, o sea, no se trata de aquí de dar opinión o invitaciones, algo así, sino de preguntas reales, ¿no? Por favor. Y siempre con respeto. René, activa tu micrófono, por favor. Buenas noches, ¿ya me escuchan? Con claridad. Bien, bueno, la pregunta es, como estaba diciendo el señor, que es gratuito el libro. Ahorita me metí al internet para buscarlo, pues en PDF no lo encuentro. Si lo quiero conseguir, ¿dónde y cómo? Sí, con mucho gusto, René. Mira, hay como dos maneras. La versión impresa, como en realidad sería muy difícil enviar a cada persona que lo solicite, ¿qué estamos haciendo? Que en las ciudades donde nuestros aliados tienen presencia, que son muchas, por ejemplo, en el caso de Misión Rescate México, hemos hecho envíos y una invitación puntual a quien quiera la versión impresa, es que efectivamente haga contacto con estas agrupaciones. Ahora, si alguien, que es el caso, por ejemplo, de Encuentro Ciudadano por la Paz, nos escribe y efectivamente asume el compromiso de repartir entre 100, 200 personas, les hacemos el envío. Aquí sí les invitaría, realmente estamos haciendo un gran esfuerzo, que tengan buen destino los libros y lo hacemos con gusto. Ese sería un poquito la mecánica más práctica. Ya nos gustaría llegar personalmente, pero es materialmente imposible. Entonces, quien tenga interés, les invito justamente a que lo hagan. Y también debo decir que eso estamos estrenando hoy también el tema, que pueden entrar a Amazon, esto desde hoy. Ahí la versión digital tiene un costo, y claramente está señalado en la leyenda que son 99 pesos, que está destinado a imprimir, a tener libros impresos. Entonces también el que guste bajarlo en Amazon lo puede hacer, y créanme, cada contribución que hagan en ese tema, porque hay gente que lo que quiere es la versión impresa, que la verdad es que a lo mejor también los más chavos dirán, este señor ya pinta canas, y sí, aquí hay juventud acumulada, pero yo soy partidario de la versión impresa, la verdad. Pero bueno, el que prefiera también en Kindle tener ese tema en Amazon, bienvenido también su aportación para libros impresos. Gracias. Yo estoy en Guadalajara y sí me interesaría más que nada para saber de qué se trata, qué es lo que dice, porque bueno, esto es una presentación, pero muy, vamos a decir, muy rápida. Pero así como tú dices, ya acciones, si ahí vienen ya detalladas, porque dice aquí la presentación que me dice es un manual de qué hacer, un manual de acciones. Entonces, para poder conocer esas acciones, sí me gustaría, como dices tú, tener el libro, leerlo, estudiarlo bien,
y de ahí pues actuar. Escríbeme, por favor, si eres de Guadalajara, a la página de La Rebelión, tomo nota y mañana mismo entro en contacto personalmente contigo. Muy bien, ahí lo busco entonces. Gracias. No sé si ustedes mismos van dando la palabra, perdón, veo varias manos levantadas. Sí, yo voy dando la palabra. Voy a Te activar el agradezco mucho, micrófono. sí. Adelante, Ceci, por favor. Ok. No, pues sí, se me hace muy interesante el libro. Creo que sería un panorama más amplio de lo que uno se imagina que podría ser y creo que sería ahora sí que un buen manual que a uno como ciudadano pudiera ver un panorama que nos permitiera ser creativos. O sea, tenemos muchas ideas, pero creo que el libro nos va a ayudar a tener un orden y poder organizar mejor las cosas, ya que pues uno no es así experto en la materia, pero creo que sí, desde el título me llamó mucho la atención, entonces creo que ahorita con la explicación que dio el autor, sí invita y nos ha sembrado también la inquietud de saber y qué sigue ahí y cómo lo manejan para uno tener, o sea, tenemos aquí ya muchas ideas y muchas inquietudes sobre todo. Sí. Entonces, sí, sería padre. Ceci, fíjate que yo te puedo garantizar que tras leerlo, te aseguro que podríamos hacer, y con todas las personas que me escuchan esta noche, podríamos hacer una segunda edición simplemente de las ideas que se les van a ocurrir. De veras, para quien esté en su casa, en una oficina, quien trabaje en un mercado, son ideas muy puntuales, desde hacer llamadas telefónicas a medios, escribir en redes sociales, efectivamente hacer jornadas comunitarias. Está al alcance de todos, ya lo verás. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Neila, por favor, activa tu micrófono. Muchas gracias, muy buenas noches. Como les comuniqué a través del chat, yo soy la presidenta del colectivo ciudadano Región Coatepec, Veracruz. Somos un grupo de ciudadanos interesados en este problema que estamos viviendo, en este tiempo de emergencia. Y entonces somos un grupo plural, diverso, que nos hemos congregado con colectivos de la ciudad de Jalapa para salir a la marcha, a las 2 marchas, y hemos estado trabajando precisamente pues por la vida de nuestros jóvenes y por la vida incluso de los que están trabajando para este señor que está descontrolado. Me interesó mucho estar aquí con usted, Guillermo Velasco, por el título del manual, ahora sé que es manual, La rebelión de la clase media, y me interesaría mucho que mis compañeros del colectivo conocieran el manual. Ya escuché cómo lo podemos obtener y me gustaría también a ver si logramos hacer con usted alguna conexión a través del Zoom en otro momento, ¿no? Con el colectivo. Le agradezco mucho y le felicito, Neily, por supuesto. También ahí tenemos un equipo que nos está ayudando, ahora sí que de rebeldes aquí por México, y ahí están tomando nota para ir tratando de hacer una agenda. En algunas ocasiones sí atendemos un Zoom cuando se puede un tema presencial. Vamos a tratar de ir viendo la forma de atender el mayor número de solicitudes, así que les invito también a que hagamos contacto en la página y le felicito, reitero mis felicitaciones. Perfecto. Ánimo con ese Gracias. colectivo. Gracias. Ok, y ahora por favor, Carlos Arroyo, activa tu micrófono. Sí, muchas gracias. Primero felicitarte, Guillermo, por el trabajo que has hecho y por la iniciativa que tomaste para sacar estos tips y más que nada ya integrados en un manual de acción para encargarnos como ciudadanos de la transformación de México, a donde queremos llegar. Pregunta, Guillermo. Sí. Hay quienes seguramente estamos interesados, entre ellos yo,
para llevar la presentación del libro a nuestras localidades. ¿Nos comunicamos a la página o algún otro punto o forma de contacto directo contigo? Con el afán de poder pues, programar un evento. Sé que andas recorriendo todo el país, que está complicado el asunto de tu tiempo, pero creo que valdría mucho la pena. Estoy hablando de Guanajuato, orgullo de México y cuna Sin de la duda. independencia nacional. Así es. No, Entonces, acá hay sangre que hierve y que quiere hacer algo en este momento que México nos necesita. Algo, todo lo que sea posible para poder frenar el avance del comunismo y hacer de México la patria libre que todos hemos soñado. No, hombre, te agradezco mucho, Carlos. Debo decir además que, mira, mi infancia la pasé en León, Guanajuato. ¿Sí? Así que esa tierra me toca profundamente, sin duda. Mira, Sí. yo creo que lo más ordenado es que sea la propia página, porque si no yo acabo aquí generando un desorden en el equipo, porque como si venimos con una ruta programada, pero desde luego vemos la forma. Mira, ahora donde estaremos próximamente, voy a estar en Monterrey, tenemos también ya fecha para ir a Puebla, vamos a estar en Chihuahua, en fin, entonces iremos buscando, a lo mejor es tener también un poco de paciencia y desde luego vamos a privilegiar por razones evidentes otros recorridos a Coahuila y al Estado de México. Nos vamos a meter muy fuerte por también la coyuntura electoral, pero por supuesto, entonces yo te agradecería mucho plantear un poquito, lo que estamos solicitando aquí es hacer, lo comento así, que le saquemos el máximo provecho a una gira, es decir, que lo pueda escuchar el mayor número de personas, que nos reunamos con sectores distintos, porque entonces realmente merece la pena ese esfuerzo. Y luego también les especificaremos un poco la manera en que nos ayuden a gestionar estos viajes. Insisto, pero lo podemos cuadrar. Espero yo ahí tu mensaje, Carlos. Correcto, mira, nada más como comentario adicional, yo el libro lo obtuve en noviembre del año pasado. Sí. Me lo obsequió, seguramente lo conoces, Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente nacional de USEM. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, nosotros participamos en USEM y en otro movimiento que está formándose y creciendo, que es la promotora de un orden social humanista acá en Guanajuato. Entonces, pues el afán sería poder hacer un recorrido en un par de días tal vez, por lo que sería Irapuato, Celaya, Salamanca. Creo que León ya lo presentaste hace poco. No. ¿No? Ah, bueno, pues No, entonces, León el libro, pero no he estado en León, no he estado. perfecto, pues entonces damos por incluido León, Irapuato, Salamanca y Celaya. Entonces ese sería el propósito, para, como dices tú, para hacer fructífero el recorrido. Quedo muy atento de la propuesta. Muchas Sí, gracias. gracias. Ahora, por favor, Iván Alejandro, activa tu micrófono y es posible que sea la última pregunta. Muchas gracias y pues antes que nada, felicidades a don Guillermo. Me hizo recordar una bella época del movimiento, más que nada de la marcha del 2004, donde todos fuimos de blanco, tomaron las calles y fue un cese a la violencia de aquella época. Para mí fue una grata experiencia, tenía como 17, 18 años y me marcó la vida prácticamente, ¿no? Eso me hizo una persona diferente, etcétera, etcétera. No quiero hablar de mi persona, quiero reconocerlos a ustedes. Quisiera estar más, ser un poco más incluyente o tener un poco más de inclusividad en el sentido de poderme yo profesionalizar, ya tener unos temas más, mayor dirección. Y como usted lo mencionó, eso es lo que requiere un joven de la Chapada de la Antigua. A mí me gusta tener la lectura en la mano, me gusta sintetizar, me gusta compartir con los amigos que yo creo que son todo el universo y pues acá en la Ciudad de México cuente con un aliado en el sentido de la unidad ciudadana, de la conciencia social, a lo mejor estuvo mal llamado el bien común. Bueno, pues sin miedo y como dice usted, a lo mejor requiere de mayor ímpetu, mayor actitud y mayor dirección. Me gustó mucho la forma en la que usted lo sintetizó en cuanto a los capítulos. Y bueno, me gustaría contar con el material para poderlo yo igual analizar, introspección y en su momento compartir con las personas que me comunique, ya sean de cualquier índole, ya sean de cualquier clase, ya sean de cualquier medio, no nada más de comunicación, sino de cualquier tipo de persona. Pues a mí se me enseñó a respetarles cualquiera que sea la persona por el simple hecho de ser persona. Son algunas ideitas que se quedaron en mi corazón más que nada. No, gracias, Iván. Te agradezco mucho porque de eso va el tema, ¿eh?
lo que cae en nuestro corazón en favor de México. Así que agradezco tus palabras y veremos la manera también de contactarte. Escríbeme, por favor, allá a la página, si hay gente distribuyendo en Ciudad de México, así que lo veremos. Te agradezco mucho tus palabras. Muchas gracias, doctor. Se han acabado las preguntas, ya no tenemos más tiempo, pero me gustaría, si nos puede repetir la dirección de la página, y por ahí nos pusieron un Twitter. Es bien importante para que se puedan contactar. Sí, con mucho gusto. Miren, ahí está, la rebelión de la clase media.mx. Y si entran en Twitter, así ponen la rebelión de la clase media, aparece, y en Facebook, así, les va a aparecer en Twitter como Rebelión 2024, ¿no? Entonces, para que nos pongamos todos ahí en movimiento, ahí está la página, las redes sociales. ¿Saben qué sería muy padre que compartieran? Empieza a haber muchas experiencias de la rebelión. Yo les invitaría que nos manden también fotos, testimonios. Para mí ha sido muy motivante cuando de pronto en ciudades que ni siquiera hemos pisado, ya hay gente en acción. Eso es sensacional. Y confirma que la rebelión esta que estamos planteando va a superar con creces al manualito. El manualito es un punto de partida. Hay que entender que la riqueza de la sociedad está en cada uno de ustedes y que la política se hace de abajo hacia arriba. No es un proyecto nacional, es un proyecto de cada barrio, de cada colonia, de cada organización que va a tener un impacto por nuestro país. Así que yo les invito por el amor a México, por amor al futuro de nuestros hijos, poner todo en este tema. Y de veras ha sido un honor y siempre es motivante, es pura adrenalina platicar con ciudadanos tan valiosos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le paso la palabra a Lidia García, que nos va a dar una conclusión acerca de la plática. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, ya nada más para concluir, quisiera reiterar que pues el objetivo de este manual es el despertar de la sociedad, es nuestra herramienta para comenzar a trabajar por y para nuestro desarrollo como ciudadanos. Hoy es el tiempo de la esperanza, de crear planes de acción y materializar nuestras ganas de crecer. Yo creo que este libro va en favor de la libertad y de la participación de cada uno de nosotros en los procesos electorales, pues no solo habremos de votar, sino también tenemos la obligación de conocer a nuestros gobernantes y a quienes aspiran por un cargo público. Recordemos también que la política emerge desde nuestro círculo social. Hay que trabajar en nuestras colonias, interesarnos por las necesidades de cada uno de los ciudadanos y pues solo así vamos a poder apostar por un buen país. No olvidemos que somos aspiracionistas, que nos mueven las ganas de llevar a cabo acciones para resolver las problemáticas sociales, como la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, el nivel educativo que reciben nuestros niños y jóvenes, la calidad de vida de las familias mexiquenses y la tranquilidad de nuestros adultos mayores. Yo creo que la clase media somos todos aquellos ciudadanos que nos preguntamos día a día qué hacer para tener un activismo ciudadano próspero. Y bueno, pues hoy es tiempo de nosotros, de los ciudadanos, dejemos a un lado el hacer responsable a los representantes del buen o mal gobierno que tenemos y comencemos a trabajar desde nuestros hogares, con nuestras familias, amigos, vecinos y demás conocidos para así dar inicio a un cambio. A toda la audiencia, bueno, recomiendo ampliamente que tengamos y leamos el manual, ampliemos nuestra visión, nos forjemos una meta y comencemos a trabajar por ese México en donde nosotros queremos vivir. Ok, y bueno, ya para concluir, no olviden que las personas que deseen ser observadores en este proceso electoral próximo, hay que realizar nuestro registro en una liga que va a aparecer en el chat. Les recordamos que puede ser mediante ese link o bien ya pueden presentarse en el distrito al que pertenecen y las capacitaciones para los observadores también van a ser en línea. En fechas posteriores se les enviará la liga en la cual vamos a llevar a cabo las capacitaciones. Y bueno, también de igual manera para los que van a ser representantes de casilla y promotores del voto, en las siguientes sesiones vamos a proporcionar un poco más de información. Gracias. Pero también comentarles que si quieren contactarnos a nosotros en las páginas del Encuentro Ciudadano por la Paz en Facebook, y también ya contamos con una página en YouTube, así que se llama así, Encuentro Ciudadano por la Paz. Pueden ver los videos que hemos transmitido, tenemos casi 3 años transmitiendo cada jueves, y ahí mismo, en los comentarios de esta plática, sería muy
recomendable que la gente que quiera acceder a los libros, pues nos lo haga saber. Nos deje sus datos ahí y se contacte con nosotros para que podamos hacérselos llegar, ¿no? Y pues estaríamos terminando ya esta sesión. La semana que entra toca el espacio a la cuestión de la educación, con una plática que tendremos y que comenzará el jueves a las 8 de la noche. Agradecemos profundamente al doctor Velasco que nos haya acompañado hoy. Y pues creo que también podría estar, ya lo invitaremos, ¿no? En alguna otra ocasión para que nos platique cómo va y sobre todo esas ideas, ¿no? Cómo van esas ideas y cómo se ha generado la sinergia. Pues muchas gracias a todos. Y muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Reitero, también por correo electrónico, como se registraron en esta plática, les haremos llegar la manera en que puedan contactarnos para poder recibir el libro. Gracias al doctor Guillermo Pérez. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego.